Mis palmas estaban húmedas, el sudor resbalando sobre una piel, ya fría por la ansiedad. La guarda de cuero gastado, su contenido más pesado que cualquier arma, golpeteaba contra mi muslo. Por un instante de locura, contemplé huir, regresar a mi minúsculo apartamento, cerrar la puerta, hundirme en las ilusiones reconfortantes del mundo simulado. No importaría. Ellos me encontrarían. Frente a mí, el oráculo se alzaba como un monolito de obsidiana contra las nebulosas arremolinadas. Había sido un idiota al creer que tenía elección. Todo niño nacido con la visión terminaba aquí, su alma atada a las estrellas y a las cosas terribles que acechaban entre ellas. Los guardias que flanqueaban el arco monumental me reconocieron. Ni sonrisas, ni saludos, solo un silencioso apartarse, sus implantes de cromo brillando opacos bajo la luz débil de este sistema sin nombre. Dentro, el aire vibraba con una energía que erizaba mi cuero cabelludo. Los pasillos se retorcían como las entrañas de una bestia colosal, las paredes brillando con patrones que se deformaban y reorganizaban de manera inquietante. No me guiaron a una cámara de meditación, sino hacia abajo, cada vez más profundo, en el corazón de este asteroide artificial, más allá de lo que la física debería permitir. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de metal reforzada con una docena de sellos. «El iniciado ha llegado», anunció uno de los guardias, su voz áspera, filtrada por una caja laríngea sintética. La puerta se abrió con un silbido. El hedor a podredumbre y algo sulfuroso me hizo retroceder. La habitación era circular, vacía excepto por una plataforma elevada en el centro. Sobre ella, encorvado y de espaldas a mí, había un hombre anciano, delgado como un esqueleto, envuelto en una túnica que brillaba con un lustre aceitoso. Sin necesidad de que se volviera, supe que esos ojos lechosos ya me observaban. «Otro cordero para el matadero», susurró, su voz como hojas secas arrastrándose sobre piedra. «Acércate, muchacho. Veamos qué nueva miseria nos trae tu don». La guarda pesaba como un mundo. Tropecé al subir los escalones mientras el oráculo se giraba. La luz se reflejó en sus ojos. No eran ojos, sino vacíos giratorios donde deberían estar. La bilis subió a mi garganta. Entonces los vi, no con la vista física, sino con la maldita segunda visión que había sido mi carga desde el nacimiento. Las imágenes inundaron mi mente, leviatanes retorciéndose entre campos estelares, sus fauces abriéndose contra el cosmos, flotas destrozadas por algo con garras y sin nombre. Y sobre todo su voz resonaba, antigua, seca y deleitada. Sus dedos huesudos se extendieron hacia mi rostro. Intenté retroceder, pero no había escape. «Sí», silbó. Uno fuerte, tanto dolor, tanto miedo, delicioso. El oráculo del abismo sonrió. Un depredador mostrando dientes rotos. Fue lo último que vi antes de que las visiones me arrastraran, gritando, al abismo. Point. Las visiones no cesaron. No eran fragmentos, sino una secuencia continua y agonizante. Era un pasajero impotente en un tren fuera de control, atravesando un paisaje de pesadilla. Monolitos de obsidiana perforaban la realidad, emitiendo un zumbido ancestral que resonaba en mis huesos. A su alrededor, el espacio se retorcía, estrangulado por velos de pura entropía. Entonces aparecieron las bestias, monstruos forjados de los sueños de 1000 mentes enloquecidas, deslizándose por el vacío con formas tan esquivas como el humo en un huracán, todos dientes y garras, y fauces repletas de colmillos imposiblemente afilados. El hedor no era físico, sino una sobrecarga sensorial, el olor de universos pudriéndose, de la tela misma de la existencia decayendo. Entre el terror, un sonido agudo atravesó mi cráneo como un taladro oxidado. No transmitía emoción,
solo una inteligencia maligna. Luego, las flotas, nuestras flotas, naves, que alguna vez fueron el pináculo de la ingeniería humana, reducidas a escoria o deformadas más allá del reconocimiento. Las tripulaciones, si es que quedaban alguna, gritaban con una desesperación muda que resonaba en mí. Todo culminó en una imagen, un ojo colosal, tan vasto que eclipsaba galaxias, abriéndose en el corazón de este horror cósmico. Ardía con una luz verdosa, y al mirarme, sentí un terror primario. Mi cordura comenzó a resquebrajarse, los bordes de mi percepción deshilachándose. Justo cuando creí que no soportaría más, las visiones cesaron. Estaba de vuelta en la cámara, arrodillado sobre la plataforma. El oráculo me observaba, su silueta recortada contra el brillo tenue de las paredes. Una sinfonía de desesperación. ¿No lo crees, iniciado?, dijo, su voz como el roce de papel seco. Sentí que 1000 agujas heladas me perforaban el cráneo. Quería gritar, atacar a este anciano que se deleitaba con nuestro sufrimiento, pero solo logré un susurro ronco. ¿Qué fue eso? El oráculo lanzó una carcajada que sonó a ramas quebradas arrastrándose sobre roca. Eso, muchacho, es un vistazo al futuro que aguarda a la humanidad. Un futuro que tú tienes la clave para navegar, por un precio. Extendió una mano huesuda, los dedos brillando con una luz antinatural. Las voces del abismo han revelado tu potencial. Eres fuerte, iniciado, pero la fuerza tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? El aire se espesó. La temperatura se desplomó. La plataforma bajo mis rodillas parecía palpitar como algo vivo. El pánico me cerró la garganta. ¿Cuál es el precio? La sonrisa esquelética se ensanchó. Tu cordura, iniciado. Un pequeño precio, ¿no crees, por la supervivencia de tu especie? El mundo se distorsionó alrededor mío. Cerré los ojos, viendo los rostros aterrorizados de mis padres, el calor de mi hogar. La elección era clara y horrorosa. Está bien, dije. La palabra amarga en mi lengua. La risa del oráculo llenó la cámara. Un sonido sin alegría. Excelente. Que el verdadero entrenamiento comience. Con un gesto de su mano, un portal oscuro irrumpió a su lado. El pánico me inundó al entender que esto era solo el primer paso hacia una oscuridad inimaginable. Point. El portal palpitaba con una luz verdosa, sus bordes arremolinándose como humo en una ventisca. El hedor que emanaba, una mezcla de ozono y putrefacción, me hizo retorcer el estómago. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, pero la mirada reptiliana del oráculo me mantuvo en su lugar. Sus ojos lechosos, sin pupila ni iris, parecían perforar mi alma, midiendo mi miedo y mi determinación. Atraviesa, iniciado, susurró, su voz como hojas secas frotándose. Abraza el abismo. Deja que te moldee. No habría vuelta atrás. Este era el punto sin retorno, el primer paso en un camino pavimentado con locura. Cerré los ojos y di un paso vacilante hacia el portal. La energía vibró al contacto, la luz intensificándose. Me lancé hacia adelante. La transición fue instantánea y brutal. Un momento estaba en la cámara. Al siguiente caía a través de un vacío caótico. El sonido se distorsionó. La vista se redujo a destellos de luz y oscuridad. La realidad misma se retorcía, exprimiendo el aire de mis pulmones. De pronto, el caos cesó. Quedé suspendido en una negrura sin aire, rodeado de lo que parecían estrellas. Pero algo andaba mal. No titilaban como astros, sino que me observaban con pupilas frías y calculadoras. El pánico me atravesó al comprender que esto no era el espacio, sino una pesadilla tejida por el abismo. Una voz retumbó, no en mis oídos, sino dentro de mi cráneo. No usaba palabras, pero transmitía eones de hambre insaciable, de realidades devoradas. Imágenes me inundaron.
Galaxias enteras consumidas por la nada, universos reducidos a cenizas. Era un ataque a mis sentidos, un intento de quebrarme. Me aferré a los recuerdos de mis padres, al calor de su amor. La voz resonó de nuevo, ahora con burla. Resistes lo inevitable, pero es inútil. Todo termina en el abismo. Entonces, algo cambió. Una presencia débil, casi imperceptible, empujó contra la mente del vacío. Me concentré en ella, amplificándola con toda mi voluntad. La lucha fue feroz, mi conciencia contra una inteligencia ancestral. Visiones de raíces cósmicas retorcidas, de batallas apenas ganadas, destellaron ante mí. Las voces se hicieron más claras, formando un mensaje. El precio de navegar el abismo no era solo mi cordura, sino un fragmento de mi identidad, devorado por los horrores que presenciaría. El terror me sacudió, pero no tenía opción. La supervivencia de la humanidad dependía de que me convirtiera en su instrumento. Con un gemido ahogado, avancé canalizando las visiones, abrazando la locura. El paisaje mental se estremeció. Las estrellas malévolas se apagaron. La voz rugió, pero se desvaneció en un quejido cuando le arrebaté el control. Con un último espasmo, la pesadilla se disolvió. Volví a la cámara, desplomándome sobre la plataforma, jadeando. El oráculo me observaba, su silueta recortada contra el brillo de las paredes. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. «Bienvenido de vuelta, iniciado», raspó. «Has dado el primer paso en un camino largo y peligroso, pero no temas, no estarás solo. Las voces del abismo serán tu compañía constante. Ahora, comencemos tu entrenamiento». Los años siguientes fueron una sucesión de lecciones agonizantes y visiones devastadoras. El oráculo, un maestro sádico, me llevó al límite de la cordura. Me bombardeó con fragmentos del futuro, batallas en el vacío, criaturas desgarrando naves como papel, y siempre, la mirada malevolente de los horrores al otro lado de la realidad. Las voces se volvieron un coro constante en mi mente, un murmullo de lenguajes alienígenas, cargados de profecías enloquecedoras. El estrés me marcó. El sueño era una sucesión de pesadillas, mis horas despierto un combate contra los susurros. El mundo, antes vibrante, se volvió gris y monótono. Mi único consuelo era el capitán Darío, un veterano curtido con voz de grava y ojos que reflejaban el vacío del espacio. Era el navegante del puño de Orión, el único que entendía el peso de las visiones del oráculo. Se vuelve más fácil, decía, aunque sin convicción. Aprendes a encerrar la locura, a enfocarte en la misión y a ahogar las voces. Quizás para él, endurecido por décadas frente al abismo, era cierto. Para mí, cada día era una batalla. Mi cabello castaño se volvió blanco prematuro. Mi juventud, reemplazada por una mirada vacía. Me convertí en un espectro, un conducto viviente para los horrores entre las estrellas. Finalmente, llegó el día de mi primer despliegue. El puño de Orión, una nave majestuosa repleta de armamento, vibraba con energía nerviosa. Cientos de vidas dependían de mi capacidad para navegar el vacío de Tuli, una región infestada de horrores cósmicos. En el puente, el peso de la responsabilidad me aplastaba. Darío estaba a mi lado, su mano en mi hombro. «Fuerza, muchacho», murmuró. Cerré los ojos. Las voces crecieron, pero esta vez no eran caóticas. Mostraban rutas seguras a través de las nebulosas. El costo seguía siendo alto, un desgaste mental que carcomía mi cordura. Pero era un camino. «Ruta trazada», anuncié, la voz ronca pero firme. «Activando impulso warp», respondió alguien. La nave se estremeció al entrar al hiperespacio. La sensación de realidad doblándose se mezcló con los susurros, recordándome el precio de este conocimiento. El viaje fue largo. Los días se fundieron en semanas. La tripulación cada vez más tensa. Las voces se volvieron más insistentes, tentándome con rutas alternativas.
más oscuras, más peligrosas. Tuve que resistir el impulso de ceder, de convertirme en el mismo monstruo que debía evitar. Entonces apareció. Unas fauces colosales, repletas de dientes como navajas, emergieron del vacío. El pánico estalló en el puente, pero yo ya la había visto en las visiones. Mis manos volaron sobre los controles, desviando la nave a centímetros de esos colmillos. El puño de Orión tembló al pasar. Habíamos esquivado el primer obstáculo. Al salir del vacío de Toli, maltrechos pero intactos, un alivio efímero me recorrió. Las voces, sin embargo, no celebraron. Ya murmuraban sobre la siguiente amenaza. «Point». «No estamos a salvo», anuncié, la voz áspera por el esfuerzo. Las voces advierten de una patrulla de los Kari. Un gemido colectivo recorrió el puente. Los Kari eran impredecibles. Una raza ancestral y tecnológicamente superior, neutral en la guerra galáctica, pero brutal en sus métodos. «¿Y el plan, Oráculo?», preguntó Nano, el recluta, su voz temblorosa. Antes de responder, las voces gritaron en mi mente: «¡Destrúyelos!». La tentación de obedecer, de dejar que la locura tomara el control, fue abrumadora. «No podemos atacar», forcejeé. «Nos reducirían a átomos. Necesitamos diplomacia». Otis, el ingeniero, soltó una risa áspera. «Diplomacia con esos fanáticos de las máquinas. Buena suerte». Apreté los controles. Las voces mostraban una posibilidad. Un canal oculto, dejado por una facción rebelde de los Kari. «Los contactaremos», dije. «Explicaremos nuestra misión. Pediremos paso libre». El puente contuvo la respiración mientras se enviaba la señal. Silencio. Luego una voz distorsionada. «Identifíquense». Expliqué nuestra situación, la amenaza de los horrores del abismo. Otro silencio eterno. Cuando la voz respondió, fue cortante. «Prosigan, pero recuerden, esta tregua es temporal». Los observamos, humanos. La tensión se disipó en un suspiro colectivo. Habíamos esquivado otra bala. «Point». El regreso a la estación orbital fue tranquilo. La tensión cediendo paso a un optimismo cauteloso. Al aterrizar nos esperaba una bienvenida de héroe. Vítores, rostros agradecidos coreando mi nombre. La adulación me resultó hueca. Ellos me veían como un salvador, un escudo contra la oscuridad, ignorantes del precio que pagaba, de la batalla constante en mi mente. El capitán Darío puso una mano en mi hombro. Su agarre, inesperadamente gentil. «Lo hiciste bien, muchacho», dijo. Su voz áspera pero con un destello de respeto. Sus palabras fueron un pequeño consuelo en medio del mar de desconocimiento. Mientras me alejaba de la multitud, las voces regresaron con su asalto implacable. Hablaban de nuevas amenazas, de antiguos males que se agitaban más allá del velo de la realidad. La victoria era efímera, solo un respiro en una guerra sin fin. Yo era el guía, condenado a llevar a la humanidad a través del espacio traicionero, siempre al borde de la locura. Point. El agotamiento me consumía como una bestia hambrienta. Escapar de los vítores había sido lo más difícil. La adulación, la ciega confianza en mis habilidades, era un peso asfixiante sobre mi ya quebrantada mente. Pero las palabras del capitán Darío persistían. «Lo hiciste bien, muchacho». Un inesperado calor brotó en mi pecho. Quizás había un atisbo de comprensión en medio de tanta ignorancia. En mis austeros cuarteles me desplomé sobre la litera. El sueño, un bien escaso, no llegaría fácilmente esa noche. Las visiones, contenidas durante la crisis, ahora fluían en un torrente de imágenes caóticas. Esferas metálicas erizadas de armas desconocidas, emergiendo de nebulosas, xenomorfos, infestando los pasillos de una nave averiada. Las voces acompañaban las visiones, un coro enloquecedor. Algunas me urgían hacia caminos específicos, prometiendo victorias rápidas a un costo terrible. Otras
crípticas hablaban de conspiraciones ancestrales y verdades ocultas en el tejido mismo del espacio-tiempo. Era una sinfonía de locura, una batalla constante por mantener un ápice de cordura. Pero entonces, una nueva nota surgió en el caos. Un tenue melodía, el rastro del canalo quilto. El frágil acuerdo con los Cari era una posibilidad más allá de la violencia. Me concentré en esa melodía, explorando las voces. La respuesta fue vacilante, un zumbido bajo que resonaba en mi cráneo. Imágenes aparecieron, vastas bibliotecas de conocimiento ocultas en bases Cari, secretos que databan del amanecer del tiempo. Una certeza se asentó en mi estómago. Los Cari ofrecían un trato. Conocimiento a cambio de... ¿qué? Las voces no lo decían, solo transmitían urgencia, una amenaza en el horizonte. El sueño tendría que esperar. Con un suspiro, me levanté y me dirigí al núcleo de datos del barco. No era hambre de comida lo que me consumía, sino de conocimiento. Un arma para luchar contra la oscuridad que se avecinaba. Point. Las horas se convirtieron en días mientras me sumergía en las bibliotecas accesibles a través del canal oculto. Información inundó mi mente. Esquemas de armas antiguas capaces de rasgar el tejido del espacio. Cartas estelares que mostraban regiones de la realidad más allá de la comprensión humana. Tratados filosóficos crípticos que insinuaban la verdadera naturaleza del universo. El conocimiento era un arma de doble filo. Si bien revelaba las amenazas que enfrentaba la humanidad, también mostraba posibles aliados, remanentes de civilizaciones antiguas, grupos de resistencia ocultos contra los horrores del abismo. Pero el costo era alto. Con cada fragmento de conocimiento asimilado, las voces crecían más fuertes, su agarre a mi cordura más firme. Visiones de mi propia muerte, de traición y aniquilación, se volvían vívidas. La línea entre la realidad y la locura del abismo comenzaba a difuminarse. Una noche, mientras estudiaba un mapa holográfico de corredores hiperespaciales olvidados, una voz distinta a las voces atravesó mi mente. Tú transitas un camino peligroso, oráculo, retumbó, masculina, cargada de un poder antinatural. El conocimiento tiene un precio, recuerda. Tu lealtad no es con los Cari, sino con la supervivencia de tu especie. La voz desapareció tan abruptamente como llegó, dejándome aturdido. ¿De quién era esa voz? ¿Un simpatizante Cari? ¿Otro jugador en el juego cósmico? La incertidumbre me consumió, pero su mensaje resonaba. Lealtad a la humanidad. Era el fuego que debía mantenerme en pie. Los días se convirtieron en semanas. El núcleo de datos se volvió mi campo de batalla personal. Dormía a ratos, perseguido por pesadillas alimentadas por el conocimiento que devoraba. Las voces se transformaron en un murmullo constante, un coro malévolo bajo mis pensamientos. Las bibliotecas Cari revelaron una red de puestos avanzados antiguos, esparcidos por rincones olvidados de la galaxia. Algunos albergaban tecnología durmiente, reliquias de civilizaciones desaparecidas que podrían inclinar la balanza a nuestro favor. Las voces añadieron detalles, advertencias sobre guardianes que protegían esos lugares, entidades aterradoras, pero también insinuaban aliados potenciales, restos de una raza llamada los guardianes, que poseían tecnología capaz de perturbar el control de los horrores sobre los viajes hiperespaciales. La decisión era clara. Point. Emergí del núcleo de datos, parpadeando bajo la luz blanca y estéril. Un mapa mental se había tallado en mi mente fracturada. El capitán Darío, con el rostro marcado por la preocupación, esperaba frente a mis cuarteles. «Oráculo», gruñó, su voz áspera por la aprensión. «Llevas demasiado tiempo ahí dentro. ¿Estás bien?»
Logré una sonrisa tensa. Vivo. Y capitán, tenemos una oportunidad. Reunir a la tripulación fue una prueba. Tejer una narrativa coherente a partir de los fragmentos de las voces y la información robada fue como intentar armar un rompecabezas con piezas rotas. Pero la desesperación en mi voz, la convicción cruda en mis ojos, resonó. Esos puestos avanzados casi suenan traicioneros, refunfuñó Darío. Lo son, admití, pero también podrían ser la clave de nuestra supervivencia. Necesitamos aliados, capitán. Cualquiera que esté dispuesto a enfrentar la oscuridad. Un silencio tenso siguió, roto solo por el zumbido de los motores. Finalmente, Darío asintió. Muy bien, Oráculo, tú guías. Pero advierto, si esto resulta ser una trampa, Cari, la amenaza no dicha flotó en el aire. Lo entendía. En esta ecuación brutal de supervivencia, mi vida valía menos que el conocimiento que podríamos obtener. El viaje al primer puesto avanzado, una luna desolada, orbitando un gigante gaseoso moribundo, estuvo plagado de tensión. Las voces, percibiendo mi desesperación, me bombardeaban con visiones de fracaso, de traición a manos de los Cari. Pero me aferré a la imagen de una humanidad persistente, mi escudo contra el asalto. Al entrar en órbita, estructuras metálicas colosales aparecieron en la superficie. No se parecían a nada construido por manos humanas. El aterrizaje fue una pesadilla de nervios. El silencio del puesto avanzado era inquietante. Cuando la escotilla se abrió, no nos recibió un comité Cari, sino una cámara de luces parpadeantes y energía arremolinada. En el centro, suspendido en un campo de estasis, había una figura que desafiaba toda lógica. Humanoide, de piel azul brillante y ojos, que eran 2 puntos de luz blanca. Las voces estallaron en confusión y miedo, pero al acercarme, una calma inesperada me envolvió. La figura irradiaba una serenidad que contradecía su naturaleza alienígena. Los datos fluyeron en mi mente. Era un guardián, uno de los seres legendarios capaces de alterar el control de los horrores sobre el hiperespacio. Extendí una mano temblorosa hacia el campo de estasis. Una voz antigua y sabia habló en mi mente. Bienvenido, buscador. Las voces susurran sus secretos, pero también mienten. Déjame mostrarte la verdad. Point. El mundo a mi alrededor se disolvió, reemplazado por un vórtice de colores e información. Era una corriente de datos abrumadora, un vistazo al tejido mismo de la realidad que revelaba las debilidades de los horrores del abismo. Las visiones se desarrollaron en una cascada impresionante. No solo conocimiento, sino una nueva perspectiva. Los horrores no eran dioses invencibles, sino parásitos que se alimentaban del tejido de la realidad. Debilitaban los límites entre reinos, alimentando su poder pero también dejándose vulnerables. Los guardianes, protectores ancestrales, habían pasado siglos luchando contra esta infestación cósmica. Su mera existencia era un escudo contra el caos. Y yo era el conducto, el puente entre el entendimiento humano y esta sabiduría antigua. Mis visiones, la locura que amenazaba con devorarme, eran un reflejo distorsionado del mensaje desesperado de los guardianes. Era su instrumento, su arma en esta guerra cósmica. La visión cambió, mostrando un futuro por construir. Una gran alianza. Humanos, guardianes, razas olvidadas despertando de su letargo, todos unidos contra la oscuridad que se acercaba. Las voces del abismo seguían allí, pero más débiles. El conocimiento fluía a través de mí. Rutas seguras a través del cosmos. Anomalías hiperespaciales mapeadas. Era un plan para la victoria, susurrado no solo por el abismo, sino ahora por sus enemigos ancestrales. La visión se materializó de nuevo en la cámara de estasis. El guardián habló una vez más, su voz calmando los últimos vestigios de las voces. Tienes un papel que jugar, Oráculo. Uno terrible, pero vital para nuestra supervivencia.
Sigue caminando el filo de la locura, porque tú iluminas el camino. Cuando me aparté ya no era un cascarón atormentado, sino un guerrero endurecido, armado con conocimiento y templado por una sabiduría antigua. Las voces persistían, sí, pero ahora también lo hacía la serenidad del guardián, un contrapeso a la oscuridad. De vuelta en el puente del Puño de Orión, compartí lo que había aprendido. El capitán Darío, curtido por décadas de guerra interestelar, permaneció inusualmente callado, sus ojos mostrando un nuevo respeto. Y quizás un atisbo de temor. Revelé la visión de la alianza, la posibilidad de victoria. Aunque era una esperanza frágil, en medio de la desesperación, plantó una semilla. El viaje de regreso no fue fácil. Los horrores sintieron mi cambio. Sus voces se intensificaron, llenas de una nueva malevolencia. Pero ahora, armado con el conocimiento de su debilidad, guié nuestra nave por rutas que no se atrevían a perturbar. Habíamos encontrado no solo un camino hacia la victoria, sino una forma de contraatacar. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Los horrores eran implacables. La alianza aún no se había forjado. Batallas se perderían, mundos arderían, y mi cordura sería puesta a prueba una y otra vez. Pero mientras estaba en el puente, el vacío del espacio, extendiéndose ante nosotros, algo en mí había cambiado. Seguía siendo el oráculo, condenado a caminar al borde de la locura. Pero ya no era un peón indefenso. Ahora era un jugador en el conflicto cósmico, un arquitecto de un futuro, por más sombrío que fuera. En la inmensidad de la existencia, la vida de un hombre no era más que un hilo desgastado, pero a veces, incluso un hilo roto, podía marcar la diferencia. Podía tejer un patrón que llevara a la supervivencia. Y así, seguiría caminando ese camino traicionero, guiado por las voces, templado por el conocimiento antiguo. Impulsado por una esperanza frágil, pero tenaz. ¿Qué otra opción teníamos?